La realidad es que yo tuve que responsabilizarme de mis hermanos porque ellos no tomaban la iniciativa. Me acuerdo clarito cuando todo empezó, que fue que yo hice la comida, hice unas papas al horno con unas hamburguesas, que era una de las mejores comidas que para mí era en ese entonces, y que las preparaba mi madre. Tuve que aprender a hacerlo, lo hice. Me acuerdo que en ese momento mis hermanos me decían, ay, te quedó cruda la hamburguesa. Y yo como, ¿y qué mierda me importa si me quedó cruda la hamburguesa, negro? ¿Estás comiendo gracias a mí o no estás comiendo gracias a mí? Buena gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos otra vez en el canal. En el día de hoy les vengo a hablar acerca de que me volví responsable a temprana edad. Como pueden observar, estoy afuera, estoy en la intemperie y este video lo estoy grabando adelantado porque mi padre tiene que ser intervenido quirúrgicamente y existe la posibilidad de que yo ocupe tiempo para ir a cuidarlo, y con tal de evitarme el problema de tener que andar a las corridas y estresarme por el tema de subir los videos, etc., prefiero adelantar todo, ya dejar todo preparado para los días que corresponde y evitarme ese drama. Entonces este video literal está como una semana adelantado y probablemente vean otro video más exactamente así, en el mismo lugar, con la misma vestimenta, con la misma posición de la cámara. Pero vamos a aprovechar para hablar acerca de por qué me volví responsable a temprana edad, por qué tuve la obligación de volverme responsable a temprana edad. Mis padres se separaron cuando yo tenía alrededor de 6 años. Era una pelea constante en mi hogar, siempre estaban luchando entre ellos, porque bueno, convengamos que mi padre trabajaba, mi madre también, pero mi madre quería terminar su carrera, y cuando mi madre quería terminar su carrera, ella terminaba de estudiar, llegaba a casa ya tardísimo, y mi padre era el que hacía la comida, todo, etc. Y después se armaban terribles líos. No tengo ni idea exactamente, o tal vez a medias, los motivos que ellos tenían o no para discutir. Capaz que ellos estaban rayados, estaban los dos mal de la cabeza y bueno, y es suficiente. Yo sé que mis padres ven estos videos, así que tampoco me preocupa decirlo porque ellos tendrán sus motivos, no tengo ni idea, no es lo importante ahora. Cuando ellos se separaron, nosotros, mis hermanos y yo, tuvimos que vivir en 2 hogares a la vez. Nosotros teníamos un régimen poco habitual, que es un régimen donde todos los días intercambiábamos de hogar. Nosotros íbamos de una casa los lunes, a otra casa los martes, a otra casa los miércoles, a otra casa los jueves, y así sucesivamente durante muchos años. Esta situación implicaba que, más allá de responsabilizarse en esa época, era ya empezar a entender que era diferente nuestra forma de vivir a la del resto, pero siempre tuvimos ayuda. Cuando nosotros estábamos en lo de mi padre, siempre estaba mi abuela, siempre nos daba una mano, y en lo de mi madre lo mismo, siempre nos daba una mano mi abuela. Entonces no teníamos que hacer mucho, la verdad, solo teníamos que estudiar. Y en lo personal siempre se me inculcó lo mismo, aunque a veces me boludeaba y tenía cosas con las que no quería trabajar o hacer deberes, etc., siempre se me involucró para que hiciera todo lo posible por tener las mejores notas y bueno, y no boludearme con eso. Me festejaban eso y yo lo hacía por gusto, claramente. Dentro de todo eso, a los años se empezaron a complicar más las cosas porque, empezaron a haber más ocupaciones tanto para ambos de mis padres como para nosotros manejar otros tiempos, y tuvimos que empezar a hacer más de lo que hacíamos. Nunca nos exigieron nada, hay que admitirlo. Siempre nos pedían, pero nunca nos exigían que, por ejemplo, no sé, laváramos los platos, hiciéramos de comer o lo que sea que fuera necesario en ese entonces. Y eso, bueno, poco a poco fue una bola de nieve que hizo que nosotros nos atemos a esa idea, hasta que llegó un punto donde fue imposible. ¿Y dónde fue imposible? Fue imposible en lo de mi madre. Nosotros en lo de mi madre, cuando estábamos ahí, había fines de semana, sábados, que era cuando pasábamos con ella, donde ella tenía que salir a una reunión de trabajo o lo que sea, y quedábamos nosotros a cargo. La realidad es que yo tuve que responsabilizarme de mis hermanos porque ellos no tomaban la iniciativa. Me acuerdo clarito cuando todo empezó, que fue que yo hice la comida, hice unas papas al horno con unas hamburguesas, que era una de las mejores comidas que para mí era en ese entonces, y que las preparaba mi madre. Tuve que aprender a hacerlo, lo hice. Me acuerdo que en ese momento mis hermanos me decían, ay, te quedó cruda la hamburguesa, y yo como, ¿y qué mierda me importa si me quedó cruda la hamburguesa, negro? ¿Estás comiendo gracias a mí o no estás comiendo gracias a mí? Y a partir de ahí fue, olvídate, mis hermanos se aprovecharon de mí a muerte. Literal, cada vez que había que cocinar, cocinaba yo para ellos. Y eso se volvió,
la catapulta hacia mi forma de responsabilidad, más allá de lo que ya dependía de mí, que eran los estudios. A partir de ese momento yo tuve que empezar literal a cuidar un montón de aspectos en el hogar, y que vos decías, bro, ¿por qué mis hermanos no hacen una mierda? Y yo siempre me quejaba de lo mismo con mi madre. ¿Por qué mis hermanos no hacen nada y yo hago todo? Y no era solo con cocinar o limpiar la casa, era con trabajos o tareas que ocurrían en el hogar. En lo de mi madre estuvimos en remodelaciones durante mucho tiempo. Y siempre el que estaba ahí era yo, boludo, para todo. Cuando digo para todo, es para todo. Había que pintar una pared, yo y mi madre. Bueno, al revés, mi madre y yo, el burro por delante, diría uno. Después, no sé, había que juntar tierra, bueno, lo mismo, estaba yo ahí. Había que levantar peso, que había que mover bolsas de pedregullo, bolsas de arena, bolsas de Portland, yo, ahí estaba. Había que barrer, ahí estaba yo. Había que lavar la ropa, ahí estaba yo. Lo que sea, lo que se puedan imaginar que es una tarea que pueda ocurrir, ya sea a nivel de albañilería o lo que sea, ahí estaba yo. Me acuerdo que cuando estábamos remodelando el baño, había quedado pendiente pasarle pastina, si no me acuerdo es el nombre, de lo que se pone entre medio de las baldosas. Amigo, había quedado eso pendiente y nadie quería hacerlo y lo terminé haciendo yo. Me pegué como 3 o 4 horas pasando pastina en el baño. Lo mismo pasó con afuera de mi casa, cuando se hizo el piso de afuera. Lo mismo pasó con un montón de cosas y me tuve que volver responsable. Literal, todo lo que nadie quería hacer lo terminaba haciendo yo porque me daba lástima que mi madre era la que terminaba haciendo sola, y como me daba lástima, terminaba ayudándola, porque no me quedaba otra, ¿viste? Era como, no puedo verla que esté haciéndolo sola, y tenía que ir a ayudarla. En esa lástima fue lo que generó que mis hermanos se aprovecharan a muerte, porque como ellos ya sabían que yo iba a ayudar, ellos no ayudaban. Y bueno, eso hay que admitir que jugó a favor mío y en contra de ellos. A favor mío de que yo me volví súper responsable, y en contra de ellos porque allá sabrán ellos qué concepción tienen de ellos mismos, pero a mi parecer les falta un toque de responsabilidad, sobre todo a mi hermana. Mi hermano, por suerte, agarró su propio camino, entendió lo que él quería con su vida y bueno, y está haciendo su trabajo, que le corresponde su propio nivel de responsabilidad. Pero mi hermana sí que está mal. Mi hermana, por Dios, qué irresponsable. Y si mi hermana llegara a ver esto, cosa que lo dudo, bueno, ella ya lo sabe, ya sabe lo que yo pienso de ella. Y puedo decirlo tan tranquilamente porque yo no tengo las mismas concepciones que el resto. Yo no soy una persona que piense que tengo que respetar a la gente cercana a mí o de sangre porque son familiares o lo que fuera. No, si algo está mal, me caes mal, te lo digo y listo. Y mi hermana sabe que es una irresponsable. Y bueno, le jugó en contra. La realidad es que le jugó en contra porque digamos que se catapultaron, se apoyaron en que yo hacía todo. Y como yo hacía todo, ellos no hacían nada. Literal, ellos no lavaban un plato, no lavaban la ropa, no barrían, no hacían la comida. Entonces, eso fue como que un pro y un contra. Un pro para mí de que aprendí a hacer todo eso, aprendí a hacer un montón de comidas, aprendí a cuidarme solo, aprendí a no depender de nadie. Y un contra para mis hermanos porque al revés, ellos se volvieron dependientes. Cuando yo no cocinaba, nadie cocinaba. De hecho, no comían ellos si yo no cocinaba. Era gracioso ver esa situación. De hecho, cuando más lo vi fue cuando yo empecé a cuidar a mi abuela en 2022, que en ese momento me empecé a hacer cargo encima de mi abuela. Y yo me levantaba todos los días, hacía mis cosas, no sé qué, y al mediodía hacía la comida para mi abuela, para mí y para mi hermana, porque mi hermana ya no vivía con nosotros. Cuando yo hacía la comida para mi hermana, para mi abuela y para mí, había muchas veces que mi hermana dejaba la comida tirada, o sea, no la terminaba de comer siquiera, y era comida desperdiciada, porque no es que tal, la podía comer alguien más. No, la gurisa metía 2 cucharas, la dejaba tirada y cuando querías acordar habían pasado 2 días y estaba la comida tirada. Y vos decís, bro, what the fuck, un mínimo de responsabilidad te pido. Y en ese entonces yo dejé de cocinarle, dejé de hacerle cosas y me dio gracia porque empezó a no comer. La gurisa con tal de no cocinarse no comía, ¿entendés? Y bueno, hasta que entendió que no le iba a cocinar más porque me hartó y bueno, empezó a cocinarse, yo qué sé, ni siquiera, o sea, hasta el día de hoy le cuesta cocinarse, es una cosa que vos decís, what the fuck. Pero lo que quiero llegar con este video y habiéndoles contado toda esa anécdota, es que la responsabilidad a temprana edad es súper valiosa porque te predispone a lo que es la vida real, porque la vida real es un cúmulo de responsabilidades, es como capas, vas poniendo una capa encima de la otra hasta que podés soportar responsabilidades cada vez más grandes. Ustedes dirán, ay, pero es una pelotudez cocinarse, es una pelotudez ayudar, es una pelotudez.
Sí, todo es una pelotudez si lo pones todo separado, pero un niño de 10 años, de 11 años, de 12 años, no sé si corresponde que el niño esté haciendo todas esas tareas. Era mi normalidad, la realidad es que mi normalidad siempre fue meter mano en todos lados. Entonces como que no me asusta, pero no sé si yo veo a un niño de 11, 12 años haciendo lo mismo que yo alguna vez hice. No lo sé, no le encuentro mucha vuelta, la verdad, hay que admitirlo. Si yo tuviera que decirles algo es que tomen responsabilidades, hasta las más pelotudas, solo con tal de desarrollar esa parte de ustedes, porque eso es un cúmulo. La responsabilidad, como les digo, es una capa, y si ustedes aprenden a manejar cosas tontas, después manejan cosas más grandes sin ningún problema. Y si a ustedes les sirven todo en bandeja, dejen de recibir la bandeja porque solo se están mal influenciando. He visto muchos ejemplos de gente malcriada, pero es que no es que esté malcriada, simplemente les dieron todo en bandeja de oro, no de plata, de oro, y eso les perjudicó porque se volvieron gente temerosa, gente que no es independiente, es al revés, totalmente dependiente de alguien más. Esa gente muchas veces es la gente que no podría mudarse sola porque sola literal se le daría vuelta a la casa. Y no hablo de cosas como limpiar la casa, hablo de que, amigo, acumularían platos hasta el techo, no harían nunca su cama, no lavarían sus frazadas, no... Y es gente que les faltó responsabilidad cuando eran jóvenes. Yo me vi obligado a ser responsable porque alguien tenía que hacer de comer. Y mis hermanos no tenían iniciativa. ¿Quién sabe por qué a mí se me cruzó la idea de ser yo el que haga las cosas? Pero bueno, siempre me vi impulsado por querer ayudar al prójimo. Hasta el día de hoy mi propósito es ayudar al prójimo. Y en ese entonces quería ayudar a mi madre. Y ayudar a mi madre significaba eso. No voy a mentir tampoco, hubo una parte de mí que no era simplemente ayudar al prójimo, una parte de mí que era no quiero recibir más puteadas, porque nos cagaban a pedo. Pero está. Era eso nomás. El tema de la responsabilidad consiste en eso, en aceptar las responsabilidades que te corresponden cuando sos chico y avanzar por ese lado, no te queda de otra. Si no avanzás con tus responsabilidades, te quedás estancado en la vida en general. Una persona que quiere mucho tiene que poder soportar mucho, y eso se construye en la base. Y la base se construye con las pelotudeces. Es como un hábito, parece insignificante hasta que lo hiciste 1000 veces y viste los resultados. Bueno, es eso, es exactamente eso. Ahí les conté una parte de mi historia, les conté una parte de por qué soy responsable, por qué me tuve que hacer responsable a temprana edad. Yo conozco casos de gente que se tuvo que hacer responsable mucho antes de lo que siquiera yo tuve que. Pero a todos nos pega de diferente manera. Hay gente que en vez de aceptarlo como una oportunidad, como hice yo, hay gente que lo toma como un problema y empieza a culpar a sus padres, empieza a culpar a sus hermanos. Yo no culpo a nadie, ya está, lo hecho está. Lo único que sé es que hay actitudes que no me gustan y cuando las veo las reprimo. O sea, en el caso de mis hermanos. Y no es que los esté culpando de nada, simplemente sé que esas actitudes para mí no son las que convienen, como la falta de responsabilidad. La falta de responsabilidad para mí no conviene. Y trato de que esas cosas no aparezcan, al menos alrededor mío. Entonces es eso nomás, no es echarle la culpa, no es victimizarse. Todos tienen su propia historia y tienen que entender y tomarlo como una oportunidad de crecer. Porque detrás de todo problema siempre hay una oportunidad de una mejora. En mi caso, detrás de aquel problema, que yo en ese entonces no lo veía, pero me estaba volviendo una persona súper responsable y que no iba a fallar en las responsabilidades estúpidas. Entonces esa base sólida construye una base más fuerte. Digo, una torre fuerte.